Buenas noches a todos. Perdón, estaba en silencio y estaba bien emocionado ya dándole la bienvenida a todos. Comentaba que es un privilegio estar con ustedes nuevamente aquí esta noche. Gracias por la alabanza, Martín. Gracias por la confraternidad que vivimos ahorita en estos momentos. Y pues bueno, es increíble. Esta noche es nuestra sesión 2. Si por alguna razón no pudiste estar en la primera clase, quiero darte un breve resumen de lo que cubrimos la semana pasada. La clase de la semana pasada se llamó Consejería Pastoral. Este mes de julio vamos a estar cubriendo lo que es el tema de la salud emocional, ¿no? Y hablamos acerca de que obviamente la iglesia es el mejor lugar para aconsejarnos unos a otros, ¿no? Muchos nos dimos cuenta que obviamente es a través de muchos hermanos que hay en la iglesia, en la fe, que podemos aconsejarnos y ayudarnos mutuamente. Pero siempre tiene que ser en el poder y la autoridad de las escrituras, es decir, no mis pensamientos, no mis ideas, no lo que yo creo, lo que yo pensaba, lo que a mí me enseñaron, en el poder y la autoridad de las escrituras. Y siempre también aconsejamos a través del poder del Espíritu Santo. Aprendimos asimismo que nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo y centro de consejería. Es decir, a través de él podemos ver las preguntas clave que hacía a la gente, ¿no? De ¿por qué crees que estás en esta condición? Hacía preguntas específicas al ciego, al paralítico. Hubo gente que inclusive le dijo, ¿qué quieres de mí? ¿Tú crees que quieres ser sanado? ¿Tienes fe? Bueno, que se haga conforme a tu fe. Y bueno, Jesús es nuestro centro de modelo y de consejería y vemos increíbles preguntas profundas que hizo obviamente en los evangelios. También concluimos que debemos estar conscientes de quiénes somos nosotros mismos, que cada uno de nosotros llegamos rotos a la fe, a los pies de Jesús y traemos una disfuncionalidad y obviamente que debemos de ser cada vez mejores consejeros. Es decir, que hay recursos que nos van a ayudar a ser mejores consejeros y podernos ayudar unos a otros. El día de hoy veremos la sesión número 2 que tiene como título inteligencia emocional. La sesión número 2 el día de hoy. Y bueno, quiero decirte brevemente qué es lo que cubriremos el día de hoy. Recuerda que todo este material es un material aproximadamente de 10 sesiones. Estamos hablando nuevamente de 30, 40 horas de clases. Trataremos de cubrir las áreas más importantes. La inteligencia emocional, cuando pensamos en esto, bueno, cada uno venimos y vemos a Dios y al mundo a través de nuestras experiencias vividas, ¿verdad? En la infancia, como fue tu adolescencia, no sé en qué etapa de tu vida te encuentres ahorita, pero muchas veces esa inteligencia emocional, cada uno de nosotros tendemos a ver a Dios y al mundo a través de esas experiencias. Jesús, quiero que entendamos que no era un hombre que se enfocaba en sí mismo. Jesús vemos muchas veces que cuando se le mencionó que Juan el Bautista, que era su primo, había muerto, obviamente él apartó un tiempo, tomó un tiempo para meditar, para vivir ese dolor, pero después regresó para seguir sanando, seguir sirviendo y seguir amando a la gente. Es decir, él manejaba sus emociones y ayudaba a otros. Jesús no se enfocaba en sí mismo. Asimismo, en la iglesia valoramos relaciones en la consejería, ¿verdad? Nos damos cuenta que esas relaciones son sumamente importantes. Es decir, si yo tengo una confianza en cierto hermano, las probabilidades de que yo sea más profundo y más específico con mis necesidades van a ser mayores, ¿no? ¿Por qué? Por la amistad y la relación que ya existe entre nosotros. Así es que yo te animo a que dentro de la iglesia tú puedas ir desarrollando y puedas ir conociendo y profundizando cada vez más con aquellas amistades que pueden ayudarte a asemejarte más a Jesús. Amén. Este concepto de la inteligencia emocional es un concepto que esta persona desarrolló, Daniel Goleman, nos platicaba nuestro hermano Tim Summerlin. Daniel Goleman es un hombre que desarrolló este concepto de la inteligencia emocional enfocado precisamente a los negocios. Él se preguntaba, decía, bueno, ¿por qué la gente de negocios, y muchas veces lo vemos en las películas, en los comerciales, en las series de televisión, siempre los vemos jugando golf y compartiendo los alimentos? La gente de negocio casi siempre lleva un estilo de vida así muy relajado, muy jovial. Bueno, este hombre dice en su libro que los negocios no son más que relaciones, no son más que relaciones. Entonces, una persona que está emocionalmente sana y que tiene una inteligencia emocional sana, puede estar consciente de quién es él, de quién es ella, y puede tener mejores relaciones con otras personas. Asimismo, quiero darte una definición de lo que es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la habilidad
de estar consciente y manejar positivamente las emociones en un ambiente social que construye ¿qué? Empatía y conexión con otros, ¿ok? Es la habilidad de estar consciente, es decir, tenemos que manejar todas estas emociones en un ambiente social. Todos tenemos días buenos y días malos, y hay veces que tenemos días muy buenos, pero también tenemos días muy malos. Y nosotros, en medio de toda esta tempestad, de todas estas emociones que vivimos, tú y yo, debemos de estar consciente de estas emociones y debemos saber manejarlos, ¿no? Muchas veces cuando no sabemos cómo manejar nuestras emociones, explotamos. Explotamos a veces en el trabajo, en el camino, en la gasolinería, con alguien que quizás jamás hayas conocido y de repente tuviste un día muy pesado en tu casa, en el trabajo, te corrieron y llegas a la gasolinería a las 10, 11 de la noche y cruzas una mirada con una persona que jamás en tu vida habías visto y mucha gente llega hasta perder la vida en este tipo de incidentes. ¿Por qué? Porque no supieron manejar sus emociones. Esa inteligencia emocional no estuvo ahí y ellos reaccionaron a sus emociones y obviamente jamás podemos pensar que una persona que golpea a otra o que está dispuesta a asesinar a otra es una persona empática con lo que está viviendo la otra persona. Hoy a lo mejor viene de un funeral, hoy a lo mejor lo despidieron. Bueno, voy a ser empático y no voy a reaccionar a lo que esta persona me está llevando, ¿no? Entonces, esta es una definición que quiero que mantengas en mente y que vamos a desarrollar esta noche durante nuestra clase. Y quiero hablarte de dos conceptos que trataremos dentro de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, veremos hoy dos conceptos, básicamente lo que vamos a cubrir esta noche, es la conciencia de uno mismo, es decir, reconocer tus emociones, cuando estás alegre, cuando estás triste, cuando estás enojado, cuando estás depresivo, cuando estás cansado, ¿verdad? Reconocer tus propias emociones se llama conciencia de uno mismo, pero también asimismo la conciencia social es comprender las emociones de otros, es decir, desde que nos levantamos, ¿estás de acuerdo que ya estás por lo menos conviviendo con tu cónyuge, ¿verdad? Aquellos que tenemos el privilegio de estar casado, a lo mejor todavía no sales de tu recámara, ya estás conviviendo con otro ser humano y tienes que comprender sus emociones. Sales de tu cuarto y tienes a tus hijos, cada uno tiene su corazoncito, su manera de pensar, de sentir y estás conviviendo con las emociones que ellos estén viviendo, aún en la etapa que se encuentren en su vida. Y cuando sales de casa, no se diga, ya es el vecino, infinidad de gente que te encuentras en el camino, en el periférico, en las calles, y llegas a tu trabajo y pues no es la excepción. Entonces, cubriremos esta noche estos dos conceptos de conciencia de uno mismo y lo que es la conciencia social. Uno es reconocer tus propias emociones y otra es comprender las emociones de alguien más. Quiero compartirte un video que nos compartió nuestro hermano Tim Summerlin. Voy a ahorita en estos momentos accesar a un video en YouTube, es de aproximadamente 7 minutos y creo que nos va a ayudar a entender un poquito cómo durante el día muchas veces nos vamos llenando de cosas. Espero que sea de bendición. Pon atención durante entre 5 y 7. Adelante. Hey, Lisa, necesito mi cheque ahora mismo. No te puedo ayudar con eso hoy. ¿Cómo que no puedes? ¿No hay nada que puedas hacer? Necesito mi cheque. ¿Puedo hablar con uno de los gerentes? Sí, claro, así es como funciona el proceso. Iré con Ron. Todos se han ido. Está aquí, ¿verdad? Todos los gerentes se han ido. Tenemos que hacer esto mañana. Necesito mi cheque ahora mismo. Es urgente. No puedo ayudarte, lo siento. Tiene que haber alguna manera. Acabo de recibir una llamada. Tengo facturas médicas que pagar. Se están acumulando. Estaba manejando y casi tuve un accidente. ¡Ah! ¡Ah! Necesitas calmarte, Dakota. ¡Qué fastidio! Hola, equipo de Bot Group. Tengo una pregunta. ¿Cuál fue la gota que hizo que la copa se desbordara? ¿Fue la primera o fue la última?
Bueno, la respuesta es que fueron ambas. De hecho, cada gota vertida en esa copa provocó que se rebalsara y desbordara, de la primera a la última. Y esto no es muy diferente a la historia que estamos a punto de ver. Podría parecer que el comportamiento explosivo y agresivo de Dakota al entrar a la oficina de Lisa fue un caso totalmente aislado y obviamente inexcusable, y de ninguna manera aprobamos ese tipo de comportamientos. Pero el punto es que cada uno de nosotros es como esta copa, y constantemente nuestras capacidades y emociones pueden ser desbordadas. Es a veces difícil lidiar con situaciones y controlar nuestras emociones. Así que tomemos unos minutos y veamos exactamente lo que hizo que Dakota llegara a ese punto de ebullición. Llama a Ron Exum. Hola, habla Ron. Hola, Ron, es Dakota. Te estaba llamando para avisarte que probablemente voy a llegar al trabajo un poco tarde o sobre la hora, porque el tráfico está horrible esta mañana. Ok, date prisa porque estamos muy ocupados Muy aquí. bien. Sí, entiendo. Lo siento. Voy a llegar lo más rápido posible. ¡Hey! ¿Qué te pasa? ¡Quédate en tu carril, idiota! ¿Qué? Ese es mi número. Vamos, funciona. Ah, sí, Ron, te voy a enseñar. Estaba intentando ingresar mi código y no funcionó. Ok, demuéstrame. Mm, ¿Qué? Funcionó esta vez. Funcionó esta vez. Lo siento. Te aseguro que no funcionó antes. Bien, vamos a trabajar. Estamos ocupados. Ron, oye, es que llegué a tiempo. ¿Hay alguna manera en que puedas ajustar mi reloj y mostrar que llegué a tiempo? No, aquí no hacemos eso. Vamos. Hola, habla Dakota. Hola, Dakota. Me llamo Cassandra. Llamo desde Cigna Health. ¿Qué tal está? Estoy bien, sí, dígame. Bien. Llamo por el saldo pendiente de $5,527 de la cirugía de su esposa hace unos meses. Eh, eh, oh, sí, sí, sí. Estoy trabajando en eso. De hecho, estoy en la oficina ahora mismo. Voy a tratar de que me adelanten mi cheque para hacerles un pago. No se preocupe. Ok, es imperativo que haga un pago. Tiene ya más de un mes tarde. Bien, sí, sí, lo siento. Adelante. Hey, Lisa, necesito mi cheque ahora mismo. No te puedo ayudar con eso hoy. Así que, como pueden ver, el incidente aislado de Dakota no era para nada aislado. Después de todo, resulta que la copa de Dakota se había estado llenando durante todo el día. Y cuando entró en la oficina de Lisa, sus emociones rebalsaron y Lisa solo fue la última gota de muchas que lo llevaron a este punto. Ni siquiera tiene que ser algo que esté sucediendo en el trabajo lo que está llenando nuestra copa. A veces es algo que está sucediendo en casa, con la familia o los amigos, o tal vez es solo el tráfico en el camino al trabajo. El punto es que cada uno de nosotros es como esta copa, siempre se está llenando, y la verdad es que nunca sabemos
cuán llena está la copa de los demás. Así que lo que le pido a ustedes, compañeros del equipo de Bud Group, es que intentemos aliviar las cargas de otros, de no dejar que se rebalsen sus copas, brindándoles una mano, o tal vez simplemente escuchándolos como amigos, o tratándolos con amabilidad. Nunca sabremos cuándo una palabra amable puede cambiar el día o la actitud de alguien. Así que, para terminar, simplemente trate a los demás con amabilidad. Amén. Pues espero que este video haya sido de bendición. Quiero preguntar aquí en el grupo cuántos Dakotas se identifican aquí. Levanten por ahí sus manos virtuales si hay más de un Dakota, ¿no? Que se nos va llenando. Aquí en casa vemos como 3 o 4 ahorita por lo menos. Y obviamente a todos nos va llenando el jarrito de agua, ¿no? Y como decía esta persona al principio, ¿qué fue la que derramó, la gota que derramó el vaso? ¿Fue la primera o fue la última? Pero en realidad cada gota importó, ¿no? Cada gota contribuyó a que ese vasito se fuera llenando y se nos fuera desbordando, ¿no? Y es bien importante, familia. En este grupo, pues creo que, como ya lo mencionaban, habemos varios Dakotas esta noche. Pero la inteligencia emocional, que verás abreviada como IE de aquí en adelante en las diapositivas, es la habilidad para controlar sentimientos impulsivos. Nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, ¿ok? Nos ayuda a conocernos mejor. Y obviamente el lenguaje corporal, tú ves cuando llegas a alguna reunión, cuando llegas a algún lugar, que de repente tienes ese lenguaje corporal con las manos cruzadas, no sé, tu actitud es de repente, tus cejas te dicen que estás molesto. Transmitimos mucho eso. Y la inteligencia emocional en la consejería, algo que debemos de aprender es que no debo de involucrarme emocionalmente y dar un mejor consejo, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando estamos escuchando a una persona que está buscando consejo, tendemos a indignarnos. Quiero ponerte este ejemplo, que una persona te confiesa que abusó sexualmente de un familiar dentro de su núcleo familiar, valga la redundancia. Quiero que te imagines que esa persona que viene a ti por consejo te acaba de decir que acaba de golpear a su esposa. Y dentro de nosotros, obviamente, existe una frustración y un enojo. ¿Cómo te atreviste a golpear a tu esposa? Y nos indignamos por el pecado o la violencia de esta persona. Pero la inteligencia emocional dentro de la consejería también nos dice que no debo involucrarme emocionalmente para dar un consejo más objetivo. Yo quiero animarte a esto, que como buenos consejeros, cada uno de nosotros podamos crecer, podamos cada uno de nosotros ir mejorando en esta área y que podamos mantenernos neutrales para dar un concepto más objetivo. No involucrarnos emocionalmente será lo mejor para dar un consejo más objetivo. ¿Ok? Quiero ahora hablarte y retomar estos 2 puntos que dijimos que íbamos a hablar el día de hoy. El número 1 era conciencia de uno mismo, que era reconocer tus propias emociones, un término que en inglés se conoce como self-awareness, ¿ok? Reconocer tus propias emociones. Es decir, que cada uno de nosotros tenemos tendencias, y cuando tú reconoces humildemente el lado ciego de lo que tú tienes, probablemente podrás ser más de más bendición. Todos tenemos un lado ciego, algunos tenemos más de uno, ¿no? Cuando una persona te dice, oye, estás siendo orgulloso, y tú dices, yo no siento que estés siendo orgulloso, pero cuando luego 2, 3, 4, 5 personas te dicen, Martín, Napoleón, Javier, está siendo un hombre, una mujer orgullosa, obviamente Dios te está queriendo decir a través de esta gente que tú necesitas trabajar en esa área en específica de tu vida. A eso le podemos llamar un lado ciego. Y Dios pues utiliza mucho a nuestros cónyuges, ¿no? A nuestra familia, que es la gente que más convive con nosotros. Cuando tú cierras la puerta de tu casa, es realmente quien tú eres. Yo le digo a mi familia muchas veces el domingo, para mí es muy fácil utilizar un vocabulario, un lenguaje corporal que es propio de la iglesia, del ambiente eclesiástico que vivimos, ¿no? Por ejemplo, hermanos, buenos días a todos, vamos a tomar nuestros lugares, vamos a alabar a Dios, porque nuestro Dios es digno de alabanza y Él es digno de adoración.
acompáñame a hacer una oración, ¿no? Yo tengo un lenguaje corporal, un lenguaje que va a transmitir a ti qué está pasando en ese momento. Y esas 2 horas que estamos en nuestra reunión dominical, qué increíble. Pero ¿qué tal el resto de la semana cuando cerramos la puerta de nuestra casa? Ahí es quien en realidad somos tú y yo. Las emociones ahora, familia, sirven para un propósito. Hay muchas personas en este grupo que podemos ser o muy emocional o poco emocionales, que no tenemos problema mostrando nuestras emociones, nuestro llanto, pero hay otros que tendrán problema y necesitamos ambos buscar ese balance, ¿no? Una persona que muestra sus emociones, pero también una persona que no se desborda o se deja llevar por esas emociones. Maneja tus emociones y que no ellas te manejen a ti, ¿verdad? Y también mantén un sentido de humor sobre de ti en casa. Algo nos compartía nuestro hermano Tim Sommerlin, que cuando él y su esposa se conocían ya también, que cuando veían que la plática ya iba a tornarse en una discusión, había un momento de silencio y donde ellos dos se voltaban a ver y, ¿en serio vamos a pelear por esto? Y era como, ¿sabes? Nos reíamos, era como tomar un poco de humor y dejar que esa cosa que estaba a punto de crear un conflicto en casa no afectara su relación, ¿no? Yo me he esforzado por aquí en casa a tratar de llevar esa dinámica. El otro día me decía mi esposa, oye, ¿te estás burlando de mí? Le digo, no, me estoy riendo de la tontería por la que estamos peleando, ¿no? Con algunos de ustedes hemos compartido que a veces yo en casa soy muy, espérate, ¿ya usaste 5 servilletas? Deberíamos de usar 2 cada vez que comemos. Y yo he creado un conflicto hasta por usar demasiadas servilletas, por usar demasiado aceite cuando cocinamos. Y tú sabes, tú te puedes identificar en qué es lo que saca las cosas de proporción, ¿no? Decimos, porque pasó la mosca, ya está haciendo aquí una tormenta en un vaso de agua, de verdad, ya se armó la Tercera Guerra Mundial. Y tenemos esos familiares que cuando llegan a casa dicen, ¿sabes qué? Vámonos porque ya llegó el tío explosivo, porque ya llegó el primo grosero, y nadie quiere estar cerca o al lado de estas personas. Pero nos decía nuestro hermano Tim Summerlin, muchas veces debemos tomar esto como humor, con cierto humor, y podemos ver a nuestro Señor Jesucristo modelando de alguna manera este tipo de humor, ¿no? Si tú lo buscas en los evangelios, en los pasajes, llegó momentos donde Jesús tenía cierto humor hasta ciertas maneras. Y yo me puse a pensar como qué pasaje, y se me vino en mente que quiero compartirte. ¿Te acuerdas cuando Marta va y acusa a su hermana de que, oye, pues María está ahí a tus pies, sentada, yo bien a gusto, y yo sirviéndote aquí y echándole todas las ganas a la cocina, y Marta ahí? Y dice Jesús, dice la Biblia en Lucas 10:41, el Señor le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha elegido lo mejor. Y sabes, yo creo que en esta audiencia, así como dijimos hace rato, habemos varios Dakotas, creo que en esta audiencia esta noche hay varias Martas y varios Martos, ¿verdad? Que estamos preocupados y molestos por demasiadas cosas, pero hay solamente una cosa bien importante: estar a los pies de nuestro Señor Jesús y tener una vida y una relación cercana a Él. Cuando tú y yo estamos cerca de Él, la realidad es que las cosas por las que puedas discutir, las cosas que te puedan preocupar, ya no tienen sentido, porque sabes que Jesús está en control. Dios, no entiendo lo que está pasando, ni por qué lo estoy viviendo, pero sé que tú estás en control de mi vida. Otro pasaje en que me pongo a pensar también acerca de Marta, ¿verdad? Que también yo me puedo ver ahí en ella, dice en Juan 11:20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Ahora fue María la que se quedó tranquilita. Vemos que María era a lo mejor un poquito más pasiva y Marta más emocional, más preocupona. Y en este caso sale Marta al encuentro para decirle que Lázaro había muerto. Y si Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Muchos de nosotros podemos identificarnos con Marta, yo creo que más que con María. Yo creo que hay varias Marías aquí, Maríos en esta audiencia, que son un poquito más pasivos, más relajados, pero quizás la mayoría de nosotros somos más emocionales. Vamos buscando a Jesús, somos bien preocupones, nos molestamos demasiado, lloramos, vamos al encuentro de por qué Dios, por qué Jesús, si tú hubieras estado aquí, esto no habría sucedido. Entonces necesitamos buscar ese balance. Algo que debemos de reconocer, familia, es que los sentimientos tienen un valor neutral.
Los sentimientos no son buenos ni son malos. Fíjate lo que dice Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen. Reconcílense antes de que el sol se ponga. Esa es la versión Reina Valera contemporánea. Y en la Dios habla hoy, dice, si se enojan, que seguro todos nos enojamos en algún momento del día, de la semana, no pequen, que el enojo no les dure todo el día. Es decir, todos en algún momento nos vamos a enojar. Y adivina qué, no estás pecando, pero lo que haces con esa emoción, con ese enojo, es lo que puedes llevarte a pecar. Los sentimientos tienen un valor neutral. Sabemos que nuestro Señor Jesús se indignó, se enojó con la gente, con los vendedores afuera del templo. Sabemos que los corrió, pero sabemos también que nuestro Señor Jesús, nos dice la Biblia en Hebreos, jamás pecó, jamás pecó. Entonces nos dice la palabra de Dios, si se enojan, no pequen. Es decir, el enojo, la tristeza, la alegría, el gozo, la depresión no es pecado, pero lo que haces con eso sí es pecado. Como tú lastimas a un familiar, a un amigo, a tu cónyuge, eso sí puede llegar a ser pecado y tenemos que tener muchos cuidados. Algunas estrategias, vámonos rápido. ¿Cuáles son estas estrategias? Inclínate a tu malestar. Es decir, pregúntate, ¿por qué me estoy sintiendo así el día de hoy? ¿Hay alguna razón? Yo a veces me doy cuenta que mayo es un mes difícil porque para mí es el aniversario luctuoso de mi mamá. Entonces ya sé que es el 7 de mayo, se acerca, pero tengo que trabajar en mi corazón porque 3 días después es el 10 de mayo. Y yo quiero que mi esposa se sienta especial y tengo que tratar mis emociones, pero no puedo ocultar que el 7 de mayo es un aniversario luctuoso en mi familia y que es un momento triste y difícil en la familia, pero necesito preguntarme por qué me estoy sintiendo así. Busca liberar tus emociones. Para aquellos que son poco emocionales, en libros, películas, haciendo abierto con otras personas. Busca retroalimentación. ¿En dónde? En tus relaciones de discipulado, con un buen amigo o amiga que te ayuden. Ve qué relaciones tienes con tus emociones, ¿no? Si esos sentimientos fluyen, si son intensos, presta atención a tus emociones. Pocas veces prestamos atención, poca atención, ¿no? Creo que la atención a la emoción que podemos sentir más o prestar más atención, diría cuando sentimos hambre, nos empezamos a sentir bastante irritables. Una persona con hambre, creo que podemos coincidir aquí varios, es una persona que prácticamente va a tener poca paciencia, va a ser un poquito más irritable y dices, bueno, ¿sabes qué? Ahorita yo necesito comer, ahorita yo necesito descansar, porque si sigo interactuando, lo más probable es que voy a terminar diciendo algo que va a lastimar a alguien. Así es que yo quiero darte estrategias. Inclínate a tu malestar, busca expresar tus emociones, busca ser retroalimentado y tiene una relación profunda con tus emociones. Algunos prácticos que quiero dejarte es crea una lista de pensamiento emocional y una racional. Necesitamos ambas. Nuevamente decíamos la semana pasada, si nos las pasamos por nuestras emociones, pues yo digo, bueno, yo no quiero ir el domingo a la iglesia y la emoción me dice que no vaya y no voy. Me dejé guiar por mis emociones. Pero si actúo de una manera racional, es decir, por mis convicciones, digo que la emoción me está diciendo que no vaya, pero por convicción yo voy a ir y sé que al escuchar la palabra de Dios, al cantarle a mi Dios, al escuchar las alabanzas, al estar expuesto a otros creyentes y la confraternidad, eso me va a ayudar a salir. Así es que crea esa lista de pensamientos. Cuenta hasta 10. Muchos de nosotros necesitamos contar aquí hasta 100 a veces, ¿verdad? Pero necesitamos hacer una pausa en momentos de estrés. ¿Sabes? En Juan 8, Jesús se nos narra que él se inclinó cuando la mujer hallada en adulterio se le fue presentada. Y mucha gente no sabe qué escribió. Muchos piensan que pudo haber escrito una lista de pecados y que cada uno de los hombres presentes fue reconociendo su pecado quizás y por eso se fue retirando poco a poco. Otras personas simplemente piensan que pudo haber hecho cualquier dibujo o simplemente nada. Pero lo que sí sabemos es que Jesús tomó un tiempo bajo esta presión. La gente lo estaba presionando. Esta mujer fue hallada en adulterio. La ley de Moisés dice que la apedremos. ¿Tú qué dices? Era una trampa, evidentemente, ¿no? Porque si bien estaba ahí la mujer, ¿dónde estaba el esposo? Y Jesús quería tratar con la mujer, con su pecado, con la gracia. Quería tener gracia, pero quería también aprovechar el momento para ministrar el corazón de los fariseos y la gente que se encontraba ahí y a la misma vez no infringir en la ley mosaica.
Inteligentemente Jesús le dice, bueno, si alguno está libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a la mujer le dice, vete, mujer, nadie te condena, tampoco yo, pero no vuelvas a pecar. Y es increíble que podamos tomar en momentos de estrés, estos momentos de silencio, antes de hablar, controlar nuestra lengua y poder emitir un mejor comentario a lo que vamos a decir. Controla hablarte a ti mismo negativamente, ¿verdad? En eso somos muchos de nosotros aquí expertos. No lo vas a lograr, no sirves para nada, mírate, alguien lo puede hacer mejor. Necesitas controlar el hablarte negativamente. Busca el consejo de otras personas. Y finalmente maneja de mejor manera lo que es la parte de la alimentación, un descanso, es decir, tu sueño y ejercitarte. Quiero que te preguntes cuándo fue la última vez que hiciste un ejercicio de 20, 30 minutos y que lo hiciste de manera consistente. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste 8 horas ininterrumpidas? ¿Cuándo fue la última vez que te alimentaste de una ensalada? No unas galletas y un café, un gansito. ¿Cuándo te alimentaste? Y necesitamos cuidar todas estas áreas que nos van a ayudar en el área de la inteligencia emocional. El número 2, el otro punto es la conciencia social, familia. En la conciencia social es comprender las emociones de otros, no juzgar los motivos de otros. Muchas veces somos prontos para emitir juicios. Y sabes que a nosotros no nos corresponde emitir juicios. A Dios le corresponde juzgar. Nosotros somos personas que tenemos que orar por discernimiento y poder ayudar a las otras personas a acercarse a Dios. Pero muchas veces somos prontos para juzgar las motivaciones de la gente. El por qué están aquí, el por qué se están acercando. Ah, ok, sí, se está acercando a Dios porque quiere ayuda para sus hijos. Sí, se está acercando a Dios porque su matrimonio. Sí, quiere ayuda económica y seguramente por eso. Y muchas veces somos prontos para juzgar las motivaciones de otra gente. Yo quiero animarte a que tú mejores acertadamente en las emociones que veas en las otras personas. La perspectiva de otros también nos ayuda a crear un diálogo. Cuando tú puedes escuchar y comprender mejor las emociones de otras personas, podemos ver la perspectiva de otros, de crear ese diálogo, de conocerte mejor y entender desde el trasfondo en el que tú vienes y en el ambiente en el que tú estás en este momento viviendo. Así es que yo quiero animarte a que tú te puedas enfocar y adquirir más información de otros y de lo que están viviendo ellos específicamente en su vida. Muchas veces hemos escuchado este término acerca de la empatía. La empatía nos lleva a un lugar oscuro en nuestras propias emociones, necesidades y preocupaciones. Muchas veces yo he ido a funerales y me da pena lo que voy a decir, pero es cierto. Y la persona que murió tenía 85 años y ahí están los hijos y los nietos. Y digo, mira, qué increíble, tuviste a tu mamá 50 años, yo tuve a la mía 5. Qué bendición que Dios te permitió disfrutar a tu mamá por 50 años. Y yo mi consuelo es, yo nada más tuve a la mía a las 5. Y muchas veces hacemos este tipo de comentarios y lejos de yo mostrarme empático con las emociones o el sentimiento que está pasando la familia, hago este tipo de comentarios. Y he aprendido y he crecido y creo que cada uno de nosotros somos llamados. ¿Sabes qué? Qué triste que tu mami se haya ido, que tu papá, pero quiero decirte que estoy aquí, que vamos a estar aquí en este proceso, el tiempo que necesites para sanar. Y la empatía es ir a ese lugar, buscar ese sentimiento que tú viviste cuando perdiste a ese familiar. Quizás no necesitas decir lo que estás yendo ahí, pero poder compartir ese momento con la persona que ahora lo está viviendo. Y yo quiero animarte, ¿no? Sé que nosotros la tendencia es eso, sacamos frases, mira, pero por lo menos vivió una buena vida. Pues ya le tocaba, ¿no? Ya tenía 92 años, pues no, ya no estaba robando oxígeno aquí en la tierra. O sea, tendemos a decir en esos momentos comentarios incongruentes y que lejos de ayudar y mostrar algún tipo de empatía, lastiman el corazón del doliente. Así es que quiero animarte en esta área, que tú puedas crear una conciencia social y comprender las emociones que otras personas están viviendo. Amén. Manejo relacional. ¿Qué podamos aprender aquí? Mira, nuestro Señor Jesús, y esta parte fue una de las partes que más me enamoró del taller. Nuestro Señor Jesús, familia, jamás llevó a la gente de la A a la Z. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro Señor Jesús nos llevó en un proceso de la A a la B, de la B a la C, de la C a la D. Nunca de la A a la Z. Por ejemplo, en Marcos 1 nos encontramos el llamado
de los primeros apóstoles. ¿Cuál fue el llamado? Sígueme. Los apóstoles no sabían cuál era el siguiente paso, pero por lo pronto yo te sigo, Jesús. Ellos respondieron al llamado. Jamás Pedro se imaginó que a lo mejor ese día que él fue llamado, mientras limpiaba las redes y la embarcación, que él fuera a ser uno de los pilares, o que en 3 años y fracción él hubiera estado dando un discurso del Pentecostés que encontramos en Hechos 2. Jamás. Pero Jesús los llevó en este proceso. Hagamos lo mismo con los amigos. No queramos cambios así de la noche a la mañana, de la A a la Z. Con nosotros somos bien solapadores y bien tranquilos, dame chance, pero con el pecado de otro queremos saber ya, hoy, toma, tienes que ser radical, déjalo. No, la gente va a vivir un proceso y nosotros vamos a estar ahí con ellos y vamos a ser pacientes, así como Dios ha sido pacientes con nuestra vida. ¿Ok? Sea abierto y curioso, ¿verdad? Es decir, oye, me da curiosidad este comentario. ¿Puedo hacer esta pregunta? Haz preguntas claves que te ayuden a encontrar y a entender un poquito más el trasfondo de esta persona. ¿Ok? Imita el lenguaje corporal de la persona. Es decir, si tú estás sentado y la persona que te está abriendo su vida muestra un lenguaje corporal relajado, muéstrate relajado, no te muestres intenso. Pero si la persona está en la esquina del asiento, tampoco tú te tires en el sofá y a ver, ahora sí cuéntame tus penas, ¿no? O sea, imita el lenguaje corporal. Esto es parte de la empatía y obviamente la persona va a entender, esta persona me está escuchando, le interesa mi vida lo que le estoy compartiendo, ¿ok? Aborda conversaciones difíciles, nadie quiere tocar a veces mucho de esos temas, pero es necesario. Muchas veces preguntar, ser específico, ¿me podrías repetir nuevamente cómo fue que llegaste a esta situación? ¿Cómo es que estuviste a solas con esta compañera de trabajo que ahora te llevó a una infidelidad con tu esposa? ¿Cómo fue que se fue dando esa situación? Porque obviamente en un ambiente laboral no son 2 personas, ¿verdad? En tu empresa hay más gente, ¿verdad? Y empiezas a preguntar más específicamente cómo se fueron tornando las oportunidades y la situación. Un cuidado genuino, y también quiero animarte que construyas lazos y conexiones durante tiempos estresantes, familia. Quiero concluir con esta lista increíble. Dice en Gálatas 5:22, en cambio, el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es un pasaje increíble que puedes encontrar en Gálatas 5:22 y 23. Y cuando tú ves los frutos del Espíritu y la inteligencia emocional, hay una correlación muy, muy importante. El amor construye mejores relaciones. La alegría incrementa tu bienestar personal. Todos hemos sentido ese gozo. La paz nos trae un sentimiento de pacificador y no de culpador, no de alguien que apunta con el dedo, sino sintiendo tú la paz de Dios, quieres ser ese pacificador. La paciencia nos ayuda a valorar y obtener el compromiso de otras personas, porque yo soy paciente en tu proceso y valoro el proceso que estás viviendo. La gente está dispuesta a comprometerse contigo y a vivir el proceso a tu lado. ¿Ok? La amabilidad es expresarte claramente. Sé un hombre, una mujer amable. Sé un hombre, una mujer que ama. La bondad comunica respeto mutuo. Si yo soy un hombre bondadoso, voy a comunicar ese respeto hacia tu persona. Voy a extender esa gracia que me fue extendida a mí mismo. La fidelidad vence situaciones difíciles. Sabes, muchas veces no vamos a poder, una persona que cae a la cárcel, quizás tú y yo no podamos ir a la cárcel por esa persona, pero podemos estar en el proceso en que esta persona está en la cárcel o viviendo este proceso, podemos estar a su lado de ellos. Claro que sí. La fidelidad de nuestras amistades es muy, muy importante. Asimismo, la humildad en el momento apropiado y el dominio propio para manejar tus emociones, ¿verdad? Muchas veces decimos, híjole, mi tío es de carácter fuerte. ¿Por qué? Pues porque llega y patea todo y avienta aquí todo cuando llega a casa de mi abuelito, ¿no? Más bien, ese tío es de carácter débil porque no sabe dominarse a sí mismo, no sabe manejar sus emociones. En conclusión, quiero esta noche animarte a que desarrollemos las habilidades de la inteligencia emocional. Reconoce tus propias emociones y comprende las de otros. Maneja tus emociones y que no ellas te manejen a ti. Como ya dijimos, no podemos ser seres emocionales y que estemos tirados o para la basura, ¿no? Tenemos que confiar en Dios y vernos como Dios nos ve.
Mantén un sentido del humor cuando situaciones se presenten. Cuando haya conflicto en casa, a veces nos toca reírnos. ¿Sabes qué? ¿Cómo es posible que estemos discutiendo por esto? No tiene sentido. Mejor echémosle ganas y salgamos adelante y vivamos adelante. Recuerda que los sentimientos son neutrales. El enojo, la tristeza, la alegría no son un pecado, pero lo que haces con ellos sí. Cuenta hasta 10 o hasta 100, según sea el caso. No juzgues, muestra empatía a otros, descansa, aliméntate mejor, ejercítate. Y recuerda mucho esto, Jesús no llevó a la gente de la A a la Z, Él los llevó de la A a la B. Vive ese proceso con la gente. Y por último, te animo a que practiques los frutos del Espíritu Santo. Sabes, los dones del Espíritu Santo no los son dados a todos, como la enseñanza, la predicación, el ser un maestro, un pastor, no es para todos. Pero ¿sabes que sí podemos tener todos? Los frutos del Espíritu Santo. Cada creyente puede tener esos nueve frutos del Espíritu Santo y es increíble. Te amo mucho en Cristo, espero de corazón este devocional haya sido de bendición para ti, para tu familia. No te preocupes por las notas, las vamos a enviar, se las voy a enviar a cada uno de los hermanos que dirigen sus iglesias y espero que sea bendición y puedas regresar a tus notas y ponerlo en práctica en esta semana. Te amo en Cristo, que tengas una excelente noche.